Amics de Revista de Societat, torna una volta més la ruta de la seda a la nostra portada, al nostre programa Revista de Societat, el millor magazín social de la comunitat valenciana. I de la mà de qui ho fa? Pues ni més ni manco que ho fa de la mà de Amparo Chordà, diseñadora. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás? Hola, encantada de estar con vosotros. Un placer tenerte una vez más con nosotros, Es Amparo. mutuo. Muchas gracias. Y nos acompaña también, como no, el presidente internacional de la Red UNESCO, de la seda, de la ruta de la seda, el señor José María Chiquillo. ¿Qué tal, José María? ¿Cómo estás? Molt bé, i tu? Encantat d'estar així amb tu. Un plaer, igualment, tindre vosaltres així i una volta més, rebre també, José María. Moltes gràcies. Enhorabona per lo que acaba de passar en València, no? Una altra volta posem en matèria de disseny i de la ruta de la seda, posem a València en el mapa mundial. Enhorabona, Amparo. La verdad es que ha sido todo un reto poder hacer esto aquí en nuestra tierra. Lo que pasa es que cuando tienes como partner a un hombre tan valenciano, con esos valores que ama su tierra y que la defiende a ultranza, es muy fácil. Es un equipo extraordinario. Yo le debo a José María el poder haber disfrutado una tarde inolvidable para mí, muy emocionada, como ya me veréis después, de haber conseguido. Fíjate, el éxito de Washington, que quiero que lo explique José María, se quedó corto cuando realmente vimos en Valencia la acogida tan extraordinaria que tuvimos. ¿Ves? Me sigo emocionando, es que no tengo remedio. No és per a menys, no és per a menys. José María, hi ha molta gent que pensava que això de la ruta de la seda era per al moment i que s'anava a quedar ahí, no? Però, escolta, per a mostra un botó, res que veure. La veritat és que sí, perquè per a València la seda ha sigut una senya d'identitat. I en aquest sentit, el nostre llegat històric és de més de 10 segles, ens va donar un gran esplendor econòmic i cultural en esta casa, al Col·legi de l'Art Major de la Seda, sobretot, especialment del segle XV al segle XVIII, i el que van fer és reivindicar aquest patrimoni, aquest llegat històric i posar-lo en valor, incorporant a València i a Espanya en el programa de la UNESCO, que és cultura i és modernitat, és passat, present i futur. I el que han fet ha sigut escalonar un conjunt d'iniciatives de tot tipus, culturals, gastronòmiques, festives, també de disseny, on s'enllaça el passat i la modernitat al voltant de la seda per a projectar a València internacionalment. I per això hem fet des del 2016 i seguirem fent-ho fins al 2020 i després farem una nova estratègia 2020-2024, totes les activitats que en el núcleo de posar en comú aquest valor de la seda li dona projecció en totes les facetes, i esta del passat dijous va ser espectacular. En València, i en esta ocasió, va ser en forma de desfile. Amparo, tu d'això saps prou, no? Sí, algun añito. No ha sigut el primer, ¿verdad? No, la verdad es que no. Mira tú que lo tenía yo ahí. Mira, fíjate, es curioso, ¿eh? Sí. Después de una larga trayectoria, como ya nos conocemos de muchos años, Claro que sí. Este es el desfile que realmente más me ha emocionado. Pero digo sinceramente porque ya es dir, ¿eh? Ya es dir. Pero aquí se unían muchos factores que están muy intrínsecos en nuestro carácter valenciano, ¿no? En la defensa a ultranza y en la credibilidad que vimos en Washington de que estos trajes gustan, que buscan esas sedas, que quieren comprar esas sedas, que realmente los que de alguna manera estamos volcados en colaborar con que estas sedas prevalezcan y se introduzcan dentro del mundo de la moda, que realmente se establezca un comercio real, porque es cierto. Lo vimos en Washington. Son protagonistas en la zona. Valencia es protagonista. Exactamente. En eso. Si no llegase porque José María lo impulsó, estaríamos todavía diciendo, bueno, bien. No, la indumentaria es algo sagrado que llevamos los valencianos. Histórico, pero además ya nacemos y nos visten con estas sedas maravillosas. Pero claro, la visión es traspolar esa imagen a la moda, donde existe un comercio importante que es la ruta de la seda. José María, 3 voltes ha anomenat Amparo Chordà Washington. Què ha passat en Washington? Doncs mira, la veritat jo és que jo la coneixia, per supost, Amparo, la coneixia per una persona de notorietat en València per la seva creativitat i bon fer, però vaig tenir la sort a principi de l'any passat, estem parlant principis del 18, on me va plantejar la idea. José María, t'estàs fent un bon treball en lo de la ruta de la seda, està clar que la indumentària festiva és el que ha permès que a dia d'avui seguisquen havent industrials, indumentaristes, que segueixen volcant-se, però n'hi ha que eixir d'aquest món meravellós que és la indumentària festiva i anar a la moda, al disseny,
i a la modernitat del dia d'avui. I n'hi ha que fer una posada en escena de lo que són capaços de fer en seda valenciana els creadors valencians. Vull fer això en Washington, en una finalitat benèfica. A veure, en Washington, vull dir que, en tot el carinyo, que no és Donís parlant Catarroja i ho fem en la Casa de la Cultura. Sí, perquè la primera entitat en la que ella va posar i se projecta damunt la taula, a més de la UNESCO, va ser la Fundació Columbus, que en fins solidaris investiga malalties i malalties rares. I té una gran projecció en Washington. I va ser el partner perfecte, i aquest catàleg que tens a la mà, la Fundació Columbus, per a recaudar fondos, també igual que el del dijous passat, benèfic. I va ser la posada en escena el triomf absolut de València, les sedes i una funció social, humanitària i solidària. I això va ser en novembre del 18. I després ens vam posar a treballar en fer-ho en València, perquè dels Estats Units ja que portar-ho a Europa. I el primer escenari tenia que ser València i el Col·legi de la Major de la Seda, on des de fa 6 segles s'ha cuidat la seda, s'ha projectat a València i s'ha treballat per aquesta qualitat dels nostres industrials, dels nostres fabricants i dels nostres dissenyadors. I també en una funció social, a través de la Fundació d'Isabel Gemio, extrapolarem l'event de fa uns mesos de novembre de Washington, èxit, a un nou model d'èxit en València, en el col·legi. I ahir volia anar. Has anomenat la Fundació Isabel Gemio, la que pròpiament va estar, Norma Duval i altres noms propis del panorama nacional, lo que també ve a reforçar l'èxit de la convocatoria. A ver, para mí era muy importante que este evento fuera nacional, que es muy bonito, porque somos valencianos y somos españoles. Y entonces estas dos buenas amigas se brindaron encantadas a estar. Norma para mí pues es una amiga de muchos años, hemos trabajado juntas y lo que nos queda... Bueno, Norma Duval, la mujer que mejor baja las escaleras del mundo. ¡Del mundo! Mira, yo, fíjate si la conozco años, pero cuando sale con ese traje tan nuestro, tan de bordado en oro, tan maravilloso, y abre el abrigo y empieza a caminar, yo digo, bueno, esto empieza y empieza muy bien. Fue un refuerzo muy importante. Has comencen bé, ¿no? Has comencen molt bé. Diu, mal tiene que ir para que esto se tuerza. No, la verdad es que todas las señoritas, todas las modelos que estuvieron esa noche con nosotros eran de primer orden. La verdad es que la velada, la gente estuvo entregada. Sinceramente creo que ha sido uno de los mayores éxitos profesionales y personales que hemos vivido. Al menos yo me pongo en primera persona porque yo estaba francamente emocionada, porque bonito es triunfar fuera de tu tierra, pero ser profeta en tu tierra es muy difícil. Es muy difícil. Es muy difícil. La verdad que fue, aparte que el marco es único, sí, y quiero aprovechar para agradecer al Colegio de Arte Tenía que de la ser Seda. ahí, tenía que ser ahí. Y a Vicente Genovés, el apoyo que nos ha dado por hacerlo ahí. Era el lugar emblemático, era el único marco donde podíamos hacerlo. Era su lugar. Entre moreras, entre los muros y el patio de ese histórico colegio que le dio en el siglo XVIII proyección a Valencia, y ahora en el siglo XXI, con sedas valencianas. Exacto. Y con una diseñadora valenciana y una función humanitaria, social y benéfica, pues proyectar a Valencia en el mundo. Sí. I per altra banda és que en València Amics aprofiten qualsevol moment per a fer... Tenim que fer una cosa de prohibició i a més del Muntin Solidari. És que no sé què passa, ho fem aixina, però veig en vostès que a banda de tot el que els estem contant hi hagueren molts protagonistes i vàrem estar en ells. En el Colegio del Arte Mayor de la Seda están de celebración, pues a través de la iniciativa Valencia se viste de la Ruta de la Seda presenciaremos un desfile de la mano de la diseñadora Amparo Chordà, que por cierto empieza ya. La idea surge de ella cuando me conoció y conoció que teníamos una fundación que nos dedicábamos a recaudar dinero para la investigación en enfermedades raras. Dijo que quería colaborar y cuando surgió la posibilidad de este desfile en este lugar tan maravilloso, por favor, que tenéis aquí, me he quedado impresionada con el Museo de la Seda. Es una belleza. Pues yo encantada, porque nosotros agradecemos mucho todas las iniciativas de todas aquellas personas que nos quieren ayudar. Nos dedicamos a recaudar dinero, pues hoy un poquito nos llegará, así es que feliz y agradecida. Desde hace 5 siglos
Valencia ha sido cuna de artesanos, de diseñadores y de emprendedores. Y hoy aquí hemos reunido esa tradición y la modernidad. Una diseñadora valenciana que trabaja como nadie las sedas valencianas, las ha puesto al servicio de una justa causa, un acto benéfico de la Fundación Isabel Gemio, aquí en el patio del Colegio del Arte Mayor de la Seda. Se ha juntado la tradición y la modernidad, el diseño, la seda, Valencia y su proyección internacional. Ha sido una tarde perfecta donde se ha juntado todo: corazón, solidaridad, historia, sentimientos, seda y de lo que somos capaces los valencianos. ¿De qué manera podemos fomentar la seda valenciana, que es muy importante? Pues mira, yo creo que poniéndooslas, o sea, que los jóvenes la uséis. Quiero decir, yo la uso y la uso en ropa de, digamos, de cóctel, pero yo creo que vosotros os lo podéis poner. Mis hijas se ponen una chaqueta de seda con unos vaqueros. Y divinas. La tenéis que vosotros hacer vuestra. Eso será suficiente para que sobreviva. Los diseños me han parecido maravillosos. Amparo es una gran artista y además es una mujer que conoce muy bien lo que es la pasarela, lo que es la alfombra roja. Y luego, claro, con los tejidos maravillosos que nosotros tenemos, bueno, yo misma llevo también hoy un chal con tejido valenciano. Creo que merece la pena tener artistas así, merece la pena llevar el nombre de Valencia y luego aparte ese punto benéfico que también ha hecho pues muy positivo y además Norma Dual, ¿qué les voy a decir? Hasta fantástico. Me ha parecido, yo Amparo la adoro. Nos conocemos muchísimos años, me ha hecho mucha ropa, la he lucido con gran satisfacción y este desfile ha sido una maravilla. Aquí, bueno, ya no se puede pedir más. La chordá es mucho chordá, o sea que le doy la enhorabuena como diseñadora, como persona, como amiga y como todo. La adoro, ya te vuelvo a repetir. Es una colección que es propia de un país hollywoodense, oriental. Bueno, se va a Madrid, se va a París. Yo creo que en cualquier lugar triunfará. Increíble, maravillosa, extraordinaria. ¡Qué trabajo! ¡Qué diseño! ¡Qué creatividad! ¡Qué manera! En este evento sobre la seda ha desfilado la famosa Norma Duval, con trajes de la famosa diseñadora Amparo Jordà. ¿Cómo ha sido trabajar con ella? Pues mira, yo a Amparo la adoro, la quiero, es como una hermana, tenemos tantos años de amistad. Me ha hecho tantísima ropa para mi vida personal, para mi vida artística en otros momentos y nos une una amistad muy bonita y hoy ha sido un placer. Además, para donar este dinero a la asociación de mi gran amiga también Isabel Gemio, creo que ha sido muy bonito, que ha valido la pena y que Amparo es una artistaza como la copa un pino. Qué suerte que tenerla aquí en Valencia. Tot el nostre aplaudiment també per a l'èxit d'aquest gran desfile, per a la iniciativa d'Amparo Jordà, de José María Chiquillo, de Vicente Novés i de tot l'equip que va moure el València Vist de Seda, no? Una volta més en el Col·legi Major de la Seda. Perquè, Amparo, has pogut escoltar, José María, heu pogut escoltar els dos el que han dit els assistents, alguns dels protagonistes, que sí, entre que també estàveu vosaltres, evidentment. Quines són les vostres sensacions, Amparo? Pues sobrecogedoras. Realmente que confirmen y reafirmen que además de profesionalmente tenemos un cariño de nuestra gente, de nuestros amigos, pues la verdad es muy gratificante. Cualquier esfuerzo excesivo, de verdad que ya hemos vivido, porque lo hemos vivido hasta poder culminar con este desfile, ha merecido la pena sobradamente, porque cariño y éxito es muy difícil conjugarlos. Y esa noche lo vivimos. Cariño de la gente y éxito profesional. Además es la combinación perfecta. És quasi impossible, però se consiguió. A mi, en primer lloc, emoció, perquè fer això en València i que te recolza la gent en la seva presència per una bona causa, els mitjans de comunicació, l'entorn, primer que res emoció i sobretot me dona il·lusió i força.
Il·lusió i força en seguir. Soc president del programa d'UNESCO a nivell internacional des d'octubre de 2020 i fins a l'últim minut d'aquest mandat vaig a seguir fent el que millor i més m'agrada fer, que és projectar València, treballar per València i portar a València el nom de València per tot el món. Per això te dic il·lusió i recarregar piles, perquè fruit de l'èxit de Washington, les emocions i l'èxit de València, tinguem nous projectes de futur en altres ciutats per a seguir portant el nom de València, les sedes de València i aquest llegat històric per tot el món. I tinguem tres ciutats en ment per a fer en l'any... No se puede decir más. No me dice Estamos en ello. No, nos traes otra vez y te lo contamos. Vingueu quan vulgueu, però conteu-me ja. Puguem dir que de les tres reptes que tenim de tres ciutats, anem a dir-ne dos. Vinga, va. Jo dic la ciutat espanyola i la ciutat europea. I la ciutat asiàtica la deixem. No me digues que també se n'anem a Àsia. El primer objectiu és Madrid. I això en clave espanyola. I en clave europea... Washington, ¿cómo no? Washington en clave europea, no. En clave europea. Ay, perdona. París, por Dios. París. Lo de Washington es fijación. Molt bé. Bueno, sense dubte... Perdona que te interrumpa. No, faltaría. Pero ¿sabes qué ocurre? Que nos hemos juntado dos personas que por encima de todo amamos nuestra tierra profundamente. Y haremos todo y más por conseguir ponerla en el mapa comercial. Tu imagina't que, a més de portar el Col·legi del Seda, el nom de València, a Madrid i a París, portem les sedes valencianes, la dissenyadora Amparo Jordà, les joies de Vicent Gràcia, portem tots els elements que li donen a València una marca, un sello de qualitat, de bon fer, i damunt sempre buscant una justa causa. Que la buscarem en Washington, la buscarem en València, la buscarem en Madrid i la buscarem en París. ¿Qué me dices de estas imágenes? Esto es el Carnegie Instituto de Ciencia en la capital del mundo. Es un lugar, como veis, absolutamente impactante. La verdad es que estábamos los dos mirando y decíamos, madre mía, qué emoción ver nuestras sedas colocadas como obras de arte. Porque así fue el tratamiento que nos hicieron. Y claro, eso en la capital del mundo realmente sorprende. El público acogió esta exposición pues con una avidez de compra increíble, que lógicamente estos trajes pertenecen a una idea, a un ideario que es la Ruta de la Seda y son sagrados, pero sorprendieron, impactaron y hay un futuro brillante para nuestros sederos valencianos y para nuestra Valencia, que es la lucha de José María y la mía, ese granito de arena que aporto. I de què manera? Amparo, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. A vosotros siempre. Un plaer molt gran, José María, tindre també així de nou. Gràcies per el recolzament que ens heu donat des del minut 1 i tu personalment t'has involucrat, que això també és fer valenciania. Clar que sí. I portar el nom de València per tot el món i la comunitat valenciana. Que bona falta mos fa. Un plaer, per lo que respecta a qui te parla i a tot l'equip de Revista de Societat, te parla també en nom de la Casa Pressupost i José María, Amparo, gràcies i enhorabona per lo que esteu fent en nom de València. Gràcies. Moltes gràcies. Amics de Revista de Societat, en esta portada tan impactant hem començat el programa d'esta setmana. Fem una breu pausa publicitària i tornem ràpidament amb més contingut social de la nostra terreta.